¿Aló? Listo, profe. O sea, yo pensé que se iba a hacer. Sí se Ya, escucha. le hicieron. Ya. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profe. Sí se ve. Ya. Sí, sí se ve. Ya. Vamos a empezar entonces por fin. Ya, muchas gracias. Al fin, profe. Al fin. Suele pasar estas cosas en estos días. Bien. Aleluya, hermanas. Aleluya, hermanos. Vieron que tuvo un equipo logístico para hacer esto. Y bueno, obviamente los que están allá en sus casas, les doy también la más cordial de las bienvenidas a este segundo semestre, correspondiente al segundo año de formación básica de los y las estudiantes de psicología. Y bueno, acá sus compañeras y compañeros le mandan hartos saludos, nos hemos conocido. Han visto que no soy tan alto como me veía en la pantalla, y no soy tan flaco como me veía en la pantalla. Bueno, varias cositas, digamos también como en honor a que sus compañeras y compañeros acá llegaron. Vamos a comenzar con la materia y con el siguiente acuerdo. Eh, yo hablé con la directora de la posibilidad, como tengo una chicoca, una hijita pequeña, de empezar las clases a las 9 de la mañana. ¿Les parece que empecemos las clases a las 9 de la mañana? Sí, profe. Sí, Ya. Sí, profe, no hay profe. Entonces, problema. entonces del próximo miércoles, entonces vamos a empezar a las 9 de la mañana. ¿Sí? Así que se pueden levantar más tranquilos en las mañanas los que tengan que venir la próxima semana. Y bueno, sus compañeras y compañeros que están acá los vería 3 semanas, dentro de 3 semanas, probablemente unos días antes del 18 de septiembre. Estábamos hablando hace un ratito acá de lo bien que uno lo puede pasar en el 18. Eh, Bien, chiquillos, bien, chiquillas, ¿tienen alguna duda antes de empezar el curso, la clase del día de hoy? ¿Muy nerviosos, muy nerviosas? ¿No? ¿Allá en la casa? ¿No? Miren, No, profe, ninguna. bueno, yo ya me había presentado, ¿no? No se va a ser curioso toda esta cosa. Ya me había presentado, ¿o no? O sea, como académico, ¿ya? Bueno, orgulloso centralino, entonces ya 20 años de haberme titulado y haciendo varias cosas. Créanme que no era el Mateo del curso, sí era bien participativo, pero no era el Mateo y no era, digamos, el mejor estudiante. Yo me refiero a como haber tenido el premio. Y esto tiene que ver con que ustedes al estar en segundo año todavía están descubriendo y construyendo sus propias habilidades, sus propias capacidades. Por lo tanto, quién sabe si el día de mañana ustedes no terminan siendo mis propias jefaturas. El día de mañana en alguna universidad o en algún trabajo. Eso tiende a pasar, el mundo laboral es dinámico y también esta cosa de continuar estudiando no es una cosa como de ser Mateo, sino que en realidad tiene que ver con que como soy académico tengo que obviamente seguir formándome, pero también los pacientes, los usuarios y las usuarias a los cuales me toca atender se ven bien beneficiados, ¿ya? Y esto que aparece acá, que yo les diría que es lo más importante, por decirlo así, que es del Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa, es que vamos a trabajar desde el curso desde ese enfoque, de lo que es la integración. Entonces, quedó algo muy entretenido, muy dinámico, se los voy a mostrar y vamos a pasarlo bastante bien. Ya, a todo esto, entre comillas, reglas generales que nos dieron, los bloques deben durar 1 hora cada bloque. Unos 15, 20 minutos, les voy a dar 20 minutos de break, si hace mucho frío empezamos antes, ya no hay ningún problema con eso. Pero claro, no puedo hacer cosas tan extensivas, pero yo creo que lo que conversamos también para procesos psicológicos, que es donde yo les tengo que haber hecho clases, ¿o no? ¿Sí? 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 Vamos a hacerlo aprendido. Miren, a ver chiquillos y a ver chiquillas. Como siempre digo en las clases, ¿puedo echarle leña al fuego para comenzar? Sí, les doy. Miren, yo en el tiempo he ido aprendiendo la importancia de saber de lo que es ciclo vital. En el tiempo algo como madurativo, en términos de como
de no hacerlo tan racional, tan intelectualizado. ¿A qué me refiero con esto? A que probablemente ustedes, la mayoría de ustedes tienen 19, 20, 21 años, 22 años, en algunos casos, y por lo tanto puede que la materia que veamos hoy día de adultez no les sea tan sintónico en este momento porque no es lo que ustedes están viviendo. ¿Me siguen? Sin embargo, cuando empecemos a hablar de papá, mamá de uno, abuelos de uno, los papás de unos primos, la mamá de la mejor amiga, vamos a empezar a ver y visibilizar cosas que habitualmente no visibilizamos. ¿Sí? Eh, por ejemplo, no sé si se ve en la cámara, amiga, allá, no sé si ustedes vieron esa película, ¿ya? Pero no es el anillo de Frodo, no es el anillo que querían destruir como para manejar el mundo, el anillo de matrimonio. Y el anillo de matrimonio, esto no es una clase de moralidad por si acaso, así como que se tengan que casar, no. Pero sí me ha tocado ya ver amigos o amigas que se han divorciado. Y uno tiende a verlo como que el divorcio está dentro de las posibilidades que pueden estar en la vida adulta, ¿sí? Pero hay divorcios y divorcios. Divorcios menos conflictivos, divorcios más conflictivos. Y es algo que nosotros hemos visto, que hemos escuchado, pero que no necesariamente hemos vivido nosotros. ¿Me siguen? De la misma forma, por ejemplo, la llegada de un hijo, la llegada de una hija, tiene también un impacto en el funcionamiento de la pareja, un impacto en el funcionamiento de la familia. Son cosas que uno sabe, pero que uno no visibiliza bien, ¿sí? Por ejemplo, ¿tu nombre para ir aprendiendo? Daniel. Javiera, mira Javiera. Si yo te digo que el postnatal en nuestro país dura 6 meses, ¿lo ves cercano? O salvo que fueras mamita, digamos. ¿No? Pero las mamás te van a decir en Chile que los 6 meses es poco tiempo, así como también te van a decir que muchas veces ir a dejar para algunas familias donde la mamá está sola con su hijito, por ejemplo, recibe la ayuda de sus papás, por ejemplo, pero tiene que dejar a su bebé, o de un año y medio, en sala cuna, que involucra un costo mayor en términos económicos y también un costo emocional, por dejar un bebé tan pequeñito, y como ustedes tienen que haber visto probablemente en ciclo vital, infancia y adolescencia, la importancia del apego. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de todo esto, nos empezamos a encontrar con un mundo, con un continente de cosas que se dan en este periodo que es la adultez. ¿Ya? Yo afortunadamente tengo mis padres vivos, pero también en este periodo se cursa, dentro de la probabilidad, porque hay gente que por cierto ha perdido a su mamá y a su papá a más temprana edad, pero también se cursa el duelo de los propios padres, asistir a los primeros funerales de amigos o de amigas, ¿sí? Nos toca ver, por ejemplo, con todo esto de la pandemia, esto de cómo los adultos mayores lo han ido pasando. Yo les socialicé esta cosa de que asistieran a las capacitaciones del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que no, obviamente lo voy a volver a socializar porque me interesa que podamos hacer una actividad con ellos, está grabado todo, así que nos puede servir. Pero la adultez mayor se puede cursar de diferentes formas si uno tiene una buena pensión o no tiene una buena pensión. Si uno está en situación de viudez o no está en situación de viudez. ¿Sabe, mi estimada Javiera? Yo me acuerdo cuando falleció mi abuelito y las buenas conversaciones que tuve con mi abuela posterior al fallecimiento de mi abuelo, y ella me decía que hasta echaba de menos los defectos que tenía mi abuelo, que tenía varios, pero lo echaba de menos. Me decía, fueron 53 años. 53 años compartiendo con alguien, creo yo, o sea, es la mitad de un siglo, es la mitad de un siglo. Pero claro, todo esto, por ejemplo, tiene que ver, por lo tanto, con cómo vamos a ir visibilizando estas cosas, en términos de que, ok, a lo mejor no son experiencias que en este momento ustedes estén viviendo. Ninguno de ustedes están con planes de matrimonio, ¿no?
No, tú estás comprendiendo. No, es que mira, yo te diría cuando me tocó casarme y después lo vi con otro, que hacer la lista de invitados es un tema. Importante que puede sacar harto conflicto, porque tú vas a querer invitar a tus amigos, tu pareja a sus amigos, pero los papás respectivos van a querer invitar a tíos, que a primos, qué sé yo, y claro, nadie tiene tanto, o sea, hay algunos que tienen harto dinero para hacer una fiesta para 500 personas, pero también cada 10 millones de pesos gastarse en toda una fiesta, hay gente que lo tiene, sin duda, pero hay cosas que uno no va visibilizando. Entonces la idea es como que los vayamos viendo. ¿Me siguen, chiquillas? ¿Me siguen, chiquillos? Miren, fíjense lo siguiente cuando aparece acá, es cómo transitas de una etapa a otra. Si ustedes se fijan, acá aparecen las diferentes etapas y las diferentes edades, ya donde cada uno de nosotros, a ver, déjenme ver si puedo mover el cursor, ya. Cada uno de nosotros ha ido pasando, ¿ya? Ustedes en este momento están acá, miren, esta cosa de la identidad y la cosa de buscar intimidad, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a empezar a valorar mucho con quienes se rodean y con quienes ya probablemente van a querer empezar a tomar distancia. Gente que de repente ustedes dicen, chuta, es que esta amiga o este amigo, yo cuento con él, o cuento con ella, le cuento mis cosas, pero con esta persona, no sé, es como que es media complicada, como que es media especial, ¿sí? Y siento que en realidad cuando le he pedido ayuda, no me ha ayudado, uno empieza a valorar otras cosas. Y cuando uno, pues, en general, bueno, obviamente las cosas en pareja han ido cambiando, pero en general uno acá ya empieza a soñar con respecto a con quién a uno le gustaría pasar y vivir. No sé si toda la vida, pero un importante periodo de tiempo. Entonces, en este periodo, que ya vamos a empezar a hablar de adultez, ya, que empieza a hablarse, por lo tanto, de la intimidad y el aislamiento, van a empezar, por lo tanto, a construir los propios espacios. Y uno dice, wow, o sea, sí es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo. Eh, a ver, yo fui hijo único, entonces yo siempre tuve como una pieza para mí, digamos, ¿ya? Pero hay otros que tuvieron que compartir la pieza con su hermano o con su hermana. Yo me acuerdo de una paciente que me mostraba alguna vez en sus fotitos que en la pieza que dormía con los tres hermanos, ella en su rinconcito tenía puesto sus póster de BTS, de música K-pop, ¿cierto? BTS. Entonces tenía en su rinconcito los pósters. Y uno de sus sueños era tener su pieza sola. Entonces, claro, en este proceso como de ir buscando intimidad, involucra también el hecho de empezar no tan solo con el tema de amigos, sino que también el tema de las parejas. Y una de las cosas bien entretenidas que vamos a ir hablando digamos, en la clase o sea, no en la clase hoy día, sino en la asignatura, es el tema de lo transversal que empiezas a cursar, lo que es el amor, lo que son las relaciones de pareja, cómo uno maneja las desilusiones amorosas, cómo incluso uno es capaz le echo leña al fuego, ¿no? De empezar a ver que a veces el amor no es algo tan involuntario, no es algo ¿cómo decirlo? Como tan azaroso, como que en realidad uno busca en algunas personas ciertas cosas afines. Algunos dicen, me acuerdo de algunas teorías psicoanalíticas, no soy psicoanalista por cierto, pero como que de una u otra manera uno busca personas que se parecen mucho a la mamá o mucho al papá de uno. Y uno queda pero descolocado y uno dice, no, jamás, pero uno empieza a mirar las relaciones de pareja que uno tiene y sí, yo lo se va encontrando con características muy similares, ¿sí? Claro, hay otros autores que lo ven desde la perspectiva de que estos fueron los modelos que uno tuvo, digamos, ¿sí? Y son los modelos que uno le llevan, por lo tanto, a condicionar a quién vamos a elegir con pareja y a quién no. Es rudo escuchar eso, porque en el fondo es como que uno espera que todo es como tan espontáneo, pero no, parece que hay algunas cosas. Y aparece también el tema de la sexualidad, de tener relaciones sexuales, las ganas de pasarlo bien, sexualmente hablando. Como diría o sea, una colega con la que he conversado, que era terapeuta de pareja, que la sexualidad no tan solo involucraba
el acto de la penetración en sí, sino que también habían aromas, habían tipos de piel, que como que había una cosa experiencial y sensorial mucho más intensa de la que uno creía, en la medida en que uno, por ejemplo, empezaba a tener más intimidad con una persona, con una pareja. O sea, no necesariamente con una pareja en una relación de pololeo, pero sí que uno va explorando otras cosas. Y por eso aparece el tema de la intimidad. ¿Me siguen? Como que uno, no sé, si me operaron del corazón y tengo una cicatriz acá y nunca a nadie se la he querido mostrar. O qué sé yo, me salió qué sé yo, una estría acá o celulitis, ¿a quién se la muestro? O que tengo las piernas muy flacas y no quiero que me las vean, pero en la intimidad uno muestra eso. Porque empieza a aparecer algo que ya vamos a llegar acá, pero que tiene que ver con algo que se empieza a forjar desde de la adolescencia, que tiene que ver con que uno en la vida finalmente quiere mostrarse tal cual uno es en la medida en que el tiempo va pasando, como que uno quiere dejar de esconderse, como que uno quiere mostrarse, y uno quiere ser uno mismo. Y uno quiere ser, en este caso ustedes quieren ser ustedes mismas. ¿Me siguen, chiquillas? Entonces, en todo esto, claro, cuando somos adultos y adultos jóvenes, estamos buscando este tema de la intimidad, pero también aparece otro periodo, que en la edad en la que yo estoy, voy a cumplir 44 este año, pero que tiene que ver esto, generatividad versus estancamiento. Que tiene que ver con que, no, yo no sé, yo lo he conversado con mi terapeuta, lo he conversado con respecto a que en estos momentos como que yo miro y estoy viendo qué es lo que quiero seguir haciendo y qué es lo que no quiero seguir haciendo. Y yo nunca pensé que yo iba a llegar a eso, pero claro, he estado viendo que hay personas que, por ejemplo, dicen, no, yo voy a seguir trabajando en esto y no van a seguir haciendo nada más. Hay otros u otras que en el fondo se dan cuenta que esta es como ya la última etapa en la cual uno tiene energías como para poder echar a andar algunos proyectos. Ahora, por cierto, tenemos una visión de la vida donde el reinventarse, si uno pierde el empleo, uno tiene que diseñar nuevas formas de cómo uno va a ganar dinero, pero en el fondo uno empieza a vivir etapas entre si uno quiere seguir desarrollándose o bien si uno decide quedarse tal cual uno está. Antiguamente en esta cosa, por ejemplo, de mantenerse bien en el estado, con el estado físico, claro, hoy día se nos está instando, o por lo menos lo que uno puede ver en televisión, con que uno sí puede seguir cuidándose la salud, uno puede seguir desarrollándose, o como yo lo converso con mi terapeuta, le digo, yo quiero vivir más en la vida, o sea, y de verdad, ¿no? Digo, uno de mis objetivos en la vida es vivir lo más que pueda. Lo más que pueda, no me quiero, ya pasé por una etapa que no me sentía muy bien, sobre todo cuando estaba en la universidad, que andaba bien deprimido, y ahí como que no tenía muchas ganas de seguir viviendo, pero después de haber pasado ese mal rato, no, mi objetivo en la vida es vivir lo más que pueda, ¿sí? Entonces, cuando uno, por lo tanto, y en este caso los papás y las mamás, traten de ver a sus propios padres y traten de ver cómo están ellos, si siguen inventando cosas, o bien si decidieron no seguir haciendo nada, sino que quedarse allí. Y son parte, por lo tanto, de las etapas, de lo cual de lo que dice Erik Erikson, por las cuales uno va transitando. Y la que es bien bonita, que les diría yo, no sé si tienen sus abuelitos vivos, cuando dice acá, por ejemplo, esta cosa de integridad versus desesperación, pero en general a los abuelos les gusta, o a la abuelita les gusta andar aconsejando, les gusta andar como diciendo, mijito. Yo me acuerdo de mi estimada Javiera, en una desilusión amorosa que cursé, que ya patear la hoja no servía de nada, pero en estas conversaciones que tuve muy buenas con mi abuela antes que ella partiera, y yo le decía, pucha abuelita, me fue mal con esta chiquilla, y me dijo, mijito, ¿sabe qué? No llore por migas, si va a llorar, llore por el pan completo. Y fue sabiduría pura, no llorar por las migas, así como que por llorar por poco, ¿ya? Pero claro, yo me acuerdo haber conversado con mi abuela, con abuelos, con otros, con papás de amigos más viejos. Por ejemplo, me acuerdo la abuelita de un amigo que en paz descanse porque partió hace poco, y cuando yo me iba a casar, ¿sabes lo que me dijo, amigo mío? Lo importante, me dijo, mijito, no es el amor, es el respeto. Y yo quedé, pero descolocado.
Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, mire, mijito, me dijo, las parejas tienen buenos tiempos y ahí el amor fluye solo. Pero cuando hay malos tiempos, las parejas se faltan al respeto. Y en ese momento es cuando ustedes no deben hacerlo. Sorprendido, po. Impactado, sabiduría pura, con una conversación que yo iba a comprar cigarros para no tener que salir más tarde, y me la encuentro en el almacén, y en una conversación de almacén quedé así como, claro, curiosamente, y como dicen todas las canciones de amor, cuando las cosas están bien en pareja, todo funciona, pero cuando las cosas andan mal, a veces las parejas o las relaciones pueden sacar lo peor de uno, o lo peor de uno, de ustedes. Y uno puede decir cosas muy hirientes en esos momentos. No ha sido un consejo, pero súper, súper potente, pura sabiduría. Entonces, claro, hay algunos adultos mayores que tienen esas ganas de transmitir su experiencia. Pero también, como dice aquí, la desesperación, porque la vida también pasa la cuenta. Y hay adultos mayores que cuando fueron padres o cuando fueron mamás, no fueron muy buenos papás, no fueron muy buenas mamás. Y por lo tanto la vida le empieza a pasar la cuenta. Hay mucho adulto mayor que tiene situaciones de soledad no deseada porque la relación con los hijos fue muy mala. El papá era muy violento, el papá le tenía que haber pegado más de alguna vez a la mamá y los hijos vieron eso. La mamá, por ejemplo, tuvo varias parejas, pero más que estar preocupada de su hijo, estaba más preocupada de sus propias dinámicas de amor, de establecer parejas. Y por lo tanto, claro, a veces los hijos empiezan a tomar distancia. Y uno a veces ve, y por eso les digo esta cosa de visibilizar. No sé si ustedes viven en departamento o en casa, pero ustedes van a ver por algunos lugares, ya les voy a contar una anécdota que me acordé, pero van a ver donde ustedes viven, que ahí está el señor, qué sé yo, don Braulio, y don Braulio, no era un buen caballero, a uno lo trataba bien, pero a su hijo a veces no los trataba muy, muy bien, o que la señora Rosa le gritaba a sus hijos todos los días. Y uno escuchaba eso. Entonces, en algún momento, cuando uno llega, por lo tanto, a la etapa de ser adulto mayor, uno se puede encontrar con cosas muy buenas, pero también con cosas que uno ha venido desafortunadamente sembrando. Y prueba de ello es que históricamente se invisibiliza que los adultos mayores también tienen una tasa de suicidio constante en el tiempo. Hay adultos mayores que sí toman la vida de suicidarse, de quitarse la vida. Uno no lo esperaría. Uno siempre tiene esta cosa como la idea de que llegar a ser adulto mayor es como lo fabuloso, pero más allá del tema de pensiones, que todos lo han ido viendo, también uno se encuentra con problemas de salud, uno se encuentra con aislamiento, uno empieza a mirar en el fondo y a encontrarse con todos estos temas. Yo me acuerdo, no, me dijiste que no te dijera Bernis, me dijiste que te dijera Marenca. Mira, yo cuando estaba como director de acá del CAPS, todavía lo recuerdo, 31 de enero, nosotros estábamos a punto de irnos de vacaciones, y teníamos que terminar a la 1 de la tarde de trabajar, y eran como las 11 y media más o menos de la mañana. Y de repente llega un caballero vestido así como con ropa no nueva, era como la ropa que venía usando, se notaba hace harto tiempo, zapatos como bien carreteados, como bien desgastados, y con un bolso, también bien desgastado. Tenía tenido 60 y tantos años en ese momento. Y llegó el caballero y me dice, hola mijito, mire, sabe, disculpe, me dijeron que acá está el centro de atención psicológica y yo necesito que me puedan hacer un informe para presentarlo al tribunal. Chuta, yo miraba la hora, decía 1 hora y media hasta salir de vacaciones y llega un caso pesado, porque los casos de tribunales, la gente puede mentir, puede juntar, son complejos los casos de tribunales. ¿Ya? Y resulta de que este caballero me empieza a contar, mire, mijito, mi vida, resulta que yo trabajé 30, 40 años para comprar una casa, lo di todo por mi familia, y ahora mi ex señora, mejor dicho, me dice, hace 2 fines de semana atrás llamó a los carabineros porque estábamos discutiendo, los carabineros me sacaron de la casa, yo no soy un tipo violento,
y ahora después de haber luchado toda una vida me quedé sin familia, me quedé sin casa, po, ¿sí? Y yo por dentro decía, pucha, pobre caballero que a esta altura de su vida lo dejan sin nada. O sea, en ese momento, como que él me comentaba, no recuerdo si se había ido a vivir a la casa de sus papás todavía, que estaban más viejitos que él, o estaba viviendo en una pieza. La cosa, mi estimada, es que yo empecé a escuchar al caballero y de repente, casi como en la hípica, un recuerdo desde atrás. A este caballero yo lo he visto. A este caballero yo lo he visto. Y él se seguía como lamentando de lo que le estaba ocurriendo, una cara pero deshecha de haber luchado tanto en la vida y que de una u otra manera se estuviese volviendo a foja cero, así como retrocediendo todo. Pero lo escuchaba y los recuerdos empezaban como a aclararse, Y me acordé dónde lo había visto. Y era que había una amiga en el barrio donde yo vivo que me gustaba mucho, entonces yo la iba a ver y nos sentamos ahí en la vereda, ahí nos sentábamos, se iba a fumar un cigarrito, yo lo único que quería era estar con ella y ella lo único que quería era estar con otro, pero la friendzone que le llaman ahora, ¿no? Como de... La cosa es que, claro, yo me acuerdo que con ella nos sentábamos ahí en la vereda y a la casa al frente de ella, discusiones, siempre que iba para allá, discusiones, se escuchaban platos rotos, un día se rompió un día se rompió un ventanal. Y era la casa de este caballero, y este caballero se descontrolaba cuando discutía. Se descontrolaba, así, papá, no le hagáis esto a mi mamá, se metían los hijos, protegiendo a la mamá. Yo haciendo memoria, empecé a, claro, recordar de que la cara de esta señora era como la típica cara de algunas mujeres muy maltratadas, como muy lánguidas, como muy entristecidas, como muy resignadas al sufrimiento. Y este caballero se descontrolaba. Entonces, cuando recordé todo eso, claro, yo al caballero finalmente no lo podía ayudar porque por una cosa jurídica le pedí que fuera a la clínica jurídica que estaba en el tercer piso de este edificio, allí está la clínica jurídica, para que lo pudieran ayudar, para que lo pudieran orientar. Le expliqué que en el fondo los informes que uno podía hacer dependían mucho del tribunal. El tribunal siempre dice, usted tiene que ir a tal lugar a obtener un informe, y ahí yo le leía los documentos y le decía, mire, si usted se fija acá no piden que venga con nosotros, ustedes le están pidiendo que vaya a la clínica jurídica, porque ahí lo van a empezar a guiar judicialmente. El caballero me abrazó, me dijo, muchas gracias, mijito, qué sé yo, pero usted entenderá que son momentos muy difíciles. Y yo por dentro decía, qué triste cómo han ido, digamos, cursando las cosas. O sea, uno lo veía venir, pero el caballero se descontrolaba. El caballero perdía la razón. Y se escuchaban los gritos. Yo me acuerdo que con mi amiga nos sentábamos, escuchábamos y casi como en algún momento, las primeras veces era, ¡oye, mira, escucha! Así como entre comillas risa, mira ese plato cómo se rompe. Pero después no, pues después decíamos, oye, qué difícil la vida de esa familia con este caballero. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Me siguen, chiquillos? Entonces, claro, en toda esta cosa, cuando aparece este mensaje, por lo tanto, que dice, lo importante es cómo se transita de una etapa a otra, es que lo más probable, chiquillos, chiquillas, ustedes van a llegar a ser adultos mayores. El tema está en que ustedes vayan mirando cómo van a ir llegando a esa etapa. ¿Sí? ¿Cómo me imagino? Es como que yo les pregunto a ustedes, lo mismo que están allá en la casa también, ¿cómo se imaginan de acá a 5 años más? ¿Cómo se imagina usted, colega, en 5 años más? ¿Titular? ¿Y qué más? No sé, ¿Mm? trabajando. Trabajando, quizás dándose los gustos, lo que sea, pero ahí viene la pregunta del $1.000.000, y por eso esta preguntita es tan linda, este comentario es muy precioso, porque yo te digo, ¿qué capacidad tuya te puede permitir llegar a eso? Mi responsabilidad. La responsabilidad, ¿ya? ¿Tomamos la responsabilidad?
Entonces, si tú funcionas responsablemente, lo más probable es que vas a ir construyendo y su compañera va a ir armando su vida responsablemente. El primer sueldo que le llegue, a lo mejor no se lo va a querer gastar en, voy a inventar, ¿ya? En un viaje qué sé yo, a Puerto Rico, ahí donde está, ¿cómo se llama? Vamos para la playa, ¿no? Pedro Capó, ¿ya? No, imaginemos que ella quiere viajar, ok, pero su estrategia para llegar a ese objetivo es la responsabilidad. Y si a ella le funciona, ella va a empezar a utilizar siempre esa estrategia para ir avanzando en la vida. Siempre va a ocupar la responsabilidad. ¿Me siguen? Si por ejemplo ustedes dicen, no, sabes que en realidad a mí me interesa vivir la vida a concho, cada momento, cada situación en el presente la quiero vivir intensamente. Ok, si les da resultado, van a seguir viviendo así, pero si no les da resultado, van a tener que ir cambiando. Lo más probable es que, claro, van a seguir viviendo. El tema está en que, tal cual como cuando ustedes eran niños o niñas, y si tenían que o saltar la cuerda, o patear la pelota, o jugar en el play, lo que sea, pero había una habilidad, había un algo que les permitía poder ganar. ¿Sí? Y en esa lógica, en ese poder ganar, hay conductas, hay habilidades que se empiezan a desplegar. Y por lo tanto, el tema está, por lo tanto, en cómo yo voy a ir avanzando en la vida, cómo voy a... le echo más leña al fuego, ¿no, amiga mía? ¿Sí? Eh, ¿Uno debe darlo todo en las relaciones de pareja? Todo buena esa pregunta. ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Y usted? ¿Por qué habría que darlo todo? Porque sí, o sea, no sé si después se termina. Filo, uno lo dio todo nomás. Si no resultó, da igual, o sea, yo di todo de mí y listo. ¿Sí? Por otra cosa que no funciona. Y mira, hay otros que dicen, por ejemplo, en esta cosa de que las nuevas parejas no tienen por qué pagar los platos rotos de las anteriores. Hay otros van a decir, no, es que también no tan solo tienes que preocuparte de dar, sino que también de recibir. ¿Sí? Pero lo cierto está en que, por ejemplo, en los temas de pareja, uno va a estar mirando, pues, ¿cómo voy a abordar cada una de las relaciones? Pues? Lo voy a seguir así, dándolo todo. Me voy a poner con alguien que no muestro mis sentimientos. Me voy a poner cómo lo voy a hacer. Pero siempre aparece este tema del cómo. Una habilidad, un comportamiento que uno tiene, va a ir digamos, como atravesando todo esto. ¿Les parece, chiquillos, chiquillas, la materia que hemos estado viendo? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Cuánto rato llevamos a clase? Tengo las 9:39. ¿Qué les parece si vemos unos 6 minutitos más y hacemos un break a las 9:45? ¿Sí? ¿Les parece? Profe. Gracias. ¿Alguien allá por las casas, alguna duda, algún comentario? Pueden hacer cualquier pregunta nomás, pueden activar el micrófono. ¿Sí? Miren, a ver, miren qué complejo. Bueno, esto lo quiero de memoria, ya para la próxima prueba. Pero miren, fíjense lo siguiente. A ver, yo me acuerdo, a ver, miremos este tema. Miren, allá arriba dice desarrollo físico cognitivo en la adultez emergente y temprana. Cuando tengan 23 o 24 años, o ya, yo creo que a algunos ya les debe. Bueno, es que en realidad yo me acuerdo cuando tenía 19 años, mirándome, era más cabro chico de lo que tenía de los 19, como que me veía muy niño, digamos. Pero ya me acuerdo de los 21 o 22 años, cuando tenía compañeros que de repente empezaban a hablar de lo importante de que cuánto íbamos a ganar en el mundo laboral. Plata. Plata. Y yo decía, pero si el mundo no debe girar en torno a la plata. Po. Y todos me decían, no, está equivocado, pero sí. Sí, claro, po, la plata. La plata. La plata. O sea, nosotros tenemos, los psicólogos siempre como que vemos que hay otras cosas además del dinero, qué sé yo, pero hay otros que no, porque que ven la cosa como mucho girando en torno al signo peso. Pero lo cierto está en que cuando, claro, uno se titula, uno tiene que sacar, y les va a pasar,
cuenta corriente. Suena como que hoy voy a tener cuenta corriente. Y ya no le voy a tener que pedir plata a mi mamá para salir, porque voy a ir y voy a pagar con la tarjeta. ¿Sí? Y me siento grande. Pero acá vienen otras cosas más, porque tiene que ver con que cuando uno empieza a ser como adulto emergente, en algún momento, por ejemplo, en alguna familia, la relación entre padre e hijo ya no da para más. Como que el hijo se quiere ir pronto. Es como que ve cada vez la posibilidad de que, en la medida que termina de estudiar, de que se va a poder ir de la casa. Que si puede trabajar, va a poder pagarse, aunque sea partiendo en una pieza o arrendando a media un departamento con algún amigo. Pero lo cierto está en que la adultez emergente y temprana es una etapa intermedia entre ser joven y ser como el adulto más ¿cómo decirlo?, más construido. O sea, en este momento ustedes están en el segundo año, por ejemplo, y están tranquilos, están tranquilas, qué sé yo, con algunas dificultades, pero en la medida en que, claro, uno empieza a crecer, uno empieza ya a mirar el mundo laboral cada vez más cerca, ¿sí? Y en el fondo, hoy día, si por ejemplo yo le hago una prueba sorpresa, ¿ya? Estoy bromeando, no va a ser así, pero sería bien una prueba sorpresa, porque es sorpresa, pues no les puedo decir que van a tener prueba. Claro, pero uno dice, oye, nada que ver el profe, no, nuestros derechos, pero por ejemplo en el mundo laboral, la jefatura de uno sí le puede salir con cosas sorpresas. Po. Oye, ¿sabéis qué? Vale, necesito que te podáis quedar hoy día en un rato más, te puedes quedar, y uno tenía planes para hacerlo, y uno tiene que decir, bueno, digo que yo también tenía mis planes y que así nomás son las cosas, o me quedo callado. Entonces, claro, uno de repente dice, bueno, es que uno no tiene por qué, digamos, como transar esas cosas, pero es diferente cuando uno está solito que cuando uno tiene familia. Cuando se tienen uno, dos hijos, y echándole más leña al fuego, yo espero, por cierto, que ustedes planifiquen su maternidad, su paternidad, eh, porque claro, crecer con un hijo, con una hija, obviamente hay costos económicos. Es increíble ser papá, yo estoy feliz. Pero hay una serie de costos económicos que tienen que ver desde esa la cuna, desde la alimentación, desde los controles pediátricos, en fin. Y les va a pasar, yo creo que van a tener ustedes amigos o amigas que son mamás y que tienen muchos problemas con los ex o con las ex por temas de pensión de alimentos. ¿Sí? Pero me siguen, que todo esto ustedes lo han visto, pero ahora lo estamos visibilizando, ahora lo estamos conversando. ¿Qué más podríamos ver? Miren, desarrollo físico, problemas sexuales y reproductivos. Empiezan a aparecer una serie de cosas que desafortunadamente ocurren, y una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el tema de adolescencia, juventud, consumo de drogas y velocidad. Las muertes que se producen, por ejemplo, por accidentes de tránsito, producto de que alguien estaba muy curado o muy curada manejando. Yo me acuerdo que fue triste esa situación, pero yo estaba en segundo año, al igual que ustedes, cuando hubo una chiquilla de primer año que falleció en un accidente automovilístico. Venía saliendo como una discoteca, qué sé yo, y falleció. Eh, y son golpes re duros para los papás. Yo lo que espero en la vida, que nunca me toque, es que fallezca mi hija, ¿no? Yo ahí le he dicho a la gente, yo me encierro en el baño, me tomo una botella de cloro y me olvido. Yo no sé si podría seguir viviendo, pero uno sí ha sabido de casos de papás o mamás que han perdido hijos. Y es súper dura la experiencia, es muy dura la experiencia. Entonces empiezan a aparecer los accidentes de tránsito, empiezan a aparecer los problemas de salud, ya algunos ya empezaron a ocupar lentes, otros que empiezan con temas de prediabetes, y que uno se tiene que empezar a cuidar la salud, sí, efectivamente así es. ¿Qué más? Temas de relaciones sexuales, obviamente que se están dando ante el matrimonio, pero la enfermedad de transmisión sexual. Yo he tenido varios chiquillos y chiquillas, digo, como encargado de asuntos estudiantiles, que asustados porque se tuvieron que aplicar el test de ELISA, porque se enteraron que con quien se habían dado un beso estaba como contagiado. Y antes uno le daba lo mismo, pero hoy día es como que está presente, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, uno se empieza a encontrar con temas, por ejemplo, incluso con el tema de la infertilidad, ¿ya?
que hay parejas que no pueden ser padres, y esto lo voy a seguir comentando después en el próximo bloque, eh, y los temas de adopción. En Chile es re complejo adoptar, no es sencillo. Uno cree que llegar e ir, y no, son como 2 años que hay que estar en ese proceso, además de pasar por un conjunto de evaluaciones psicológicas que tienen que ver con competencias parentales, con ausencia de problemas psicológicos, psiquiátricos, la disponibilidad de niños también, porque la legislación ha ido tratando digo, de apoyar a las mujeres para evitar que se llegue a la adopción. Porque en general la mujer tiende no a dejar a su hijo, digamos, en adopción porque no le gusta la maternidad, sino que a veces porque las familias no están de acuerdo, con que los papás son papás ausentes. Y lo que ha ido mostrando la investigación incluso es que en adopción los niños que han estado y que permanecen en diferentes residencias, no tan solo de Sename, porque hay algunas que son particulares también, chiquillos y chiquillas con necesidades educativas especiales. La mamá tenía un problema de consumo problemático, durante el embarazo consumió pasta base, consumió cocaína, consumió marihuana, tomó alcohol, estuvo teniendo relaciones sexuales con diferentes varones, y por lo tanto el feto no creció en las condiciones óptimas que podría haber crecido. ¿Me sigue, chica? Y por si fuera poco, además, eh, resulta que, por ejemplo, lo que es la adopción homoparental, cuando las parejas gay y las parejas lesbianas quieren adoptar, y es re curioso esto porque la legislación no les dice que no pueden adoptar, pero dicen que en el orden de prelación ellos no están dentro de la primera fila. Se entiende como que están al final. Y si uno quiere ser, digamos, como familia monoparental, o sea, yo como papá no tengo mujer, pero quiero tener un chiquillo, hay dificultades también. La parte más triste es que hay familias que no les gustó el niño o la niña que adoptaron y, por decirlo así, lo devolvieron. Se genera una nueva ruptura vincular para ese chiquillo, para esa chiquilla. ¿Por qué? Porque desde que no contaban con las competencias parentales, porque la evaluación no fue la más adecuada, porque el niño o la niña tenía determinadas características asociadas al desarrollo cerebral, qué sé yo. Entonces, hay todo un contexto, por lo tanto, en el cual, como les digo, vamos a ir visibilizando, ¿sí? Mucha gente dice, no, que se destruya Sename, qué sé yo, y que haya una cosa nueva, ok, pero hay marcos legales también, y hay un costo importante, y la mayoría de la gente no quiere adoptar niños mayores de 5 años, como que en general prefieren siempre como que sean más pequeñitos, y por lo tanto aquellos que no han sido adoptados, claro, pueden crecer dentro de una residencia. Entonces nos encontramos con todo este tema también de la parentalidad y la parentalidad. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna pregunta, chiquillas? Qué rico estar de nuevo en clases presenciales. Debo reconocer que esto es mi espacio. No soy docente porque no encontré trabajo, sino porque desde chiquitito, cuando estaba en segundo año como ustedes, sentado atrás, y andaba con mi mochila con la insignia del Instituto Nacional. Somos tan alumbrados los del Nacional, pero bueno. La cosa es que ahí estaba el segundo año, con amigos que hablábamos de música, del amor, de los Caballeros del Zodíaco, tantas cosas cuando tenía 19 años. Pero claro, uno esta cosa como de los adultos no lo conversa mucho, no lo visibiliza, pero cuando uno empieza a conversar de esto, uno empieza a explicarse muchas cosas, muchas cosas. Entonces, claro, yo cuando tenía 19 años dije, me gustaría el día de mañana ser profesor. Empecé a ser ayudante y ahí empecé a avanzar. Empecé el año 98 como ayudante, llevo N tiempo en esto, pero esto lo paso bien en el aula. Chiquillos, miren, chiquillas, a ver también los que están allá en la casa. 9:51, 10:11, ¿les parece? 10:11, y para no alterarle los planes, vamos a estar hasta un poco antes de las 11 de la mañana haciendo clases para que después puedan
regresar a sus casas. ¿Ya? Voy a dejar esto, voy a apagar la cámara y el micrófono como siempre, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Saludos por allá por sus Ya, casas profe. y nos vemos en 20 minutitos más. Nos vemos, ¿Ya? profe. Que esté bien. Chao.
Aló, muy buenos días. Buenos días, llamando a los estudiantes y las estudiantes que están en sus casas. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Ya sus compañeras y compañeros ya llegaron. Acá está súper rica la temperatura, un ambiente súper agradable, pero no hay nada mejor que estar presencial dentro de todo. Pues. Sí. Buenas chiquillas. A ver, mi reloj me dice, porque también me voy a respetar el tiempo, finalmente ustedes llegaron bien tempranito, ¿ya? Son las 10:22, yo voy a estar hasta 10 para las 11, 5 para las 11, una cosa así para que ya, para la reunión, porque ustedes llegaron a la hora, hubo desperfectos técnicos, problemas con el satélite, hubo televisión, pero ya regresamos. Miren chiquillas, a ver, vayamos retomando un poco esto que tiene que ver con el tema de cómo va emergiendo el tema de la adultez. Miren, ahí donde dice desarrollo cognitivo, me gustaría detenerme un poco, a ver si me muevo para acá, cámara amiga, a ver si, ojalá que me siga viendo ahí para no estar todo el rato pegado. ¿Me escucho allá en las casas o no? Sí, profe. Sí, profe. Oye, pero es tremendo. Muchas gracias. Miren, desarrollo cognitivo, desarrollo intelectual. Miren, ¿qué opinan de aprender a tomar decisiones en la vida? Es importante, ¿eh? Porque aprender a distinguir lo importante de lo urgente. ¿Sí? ¿Suena bonito? ¿Qué les parece allá en la galería tomar decisiones? Muy importante. Es importante, pero tomar buenas decisiones sí. Justamente, que bueno, buen punto, claro. Porque ¿cómo vamos haciendo esta cosa de tomar buenas decisiones? ¿Sí? Se supone que nuestro desarrollo intelectual y racional es diferente de cuando somos más pequeños. Y como que podemos pensar un poco más las cosas antes de actuar. ¿Sí? Se supone por lo tanto que acá, a ver, qué es lo que yo el otro día hablaba con un muchacho que me toca atender. Porque él se desescolarizó cuando tenía como 15, 16 años. No quiso seguir yendo más al colegio, se acabó con los papás, se fue, volvió, en fin. Y ahora está estudiando una carrera técnica que le ha costado rendir. Le ha costado rendir porque en el fondo, él, claro, digamos como que estas conductas de estudio, por ejemplo, ustedes vinieron hoy día a clases, ¿esto me siguen? Pero para otros venir a clases es un desafío de proporciones bíblicas. O sea, no, es como que no, ¿para qué me voy a conectar? ¿O para qué voy a ir a la clase? Si lo puedo ver después. Entonces, claro, él, por ejemplo, me decía que el otro día me comentó y me dijo como, ¿sabe qué? Me dijo, le voy a decir la firme. Lo que pasa es que a mí me gusta la plata. Yo quiero ganar plata y quiero ganar plata pronto. Eso es lo que me explicó, me dijo. Y yo le decía que en el fondo, si él quería ganar plata, no había ningún problema. Si el tema estaba en esta cosa, por ejemplo, de desarrollo cognitivo, de que en este momento la plata que ustedes deben ganar es muy poca, si es que llegan a trabajar, si es que estuviesen trabajando. No es un sueldo de 400.000 pesos, o 500, o 600.000, ¿ya? O sea, en este momento uno como que invierte en este caso, en estudio, para poder después, obviamente, acceder a mejores rentas. ¿Me siguen, chiquillos? Entonces, es como, por ejemplo, no sé, yo te voy a decir, ¿te imaginas que hoy día, que pagan en muchos lugares, te llega tu sueldo de 1.000.000 de pesos? ¿Estás feliz con? O sea, yo me imagino que para ti 1.000.000 de pesos, igual para mí es alta plata, digamos, ¿ya? Para otras personas se les va 1.000.000 de pesos en un día pagando cuentas, qué sé yo. Pero para uno que está partiendo, 1.000.000 de pesos es alta plata, ¿sí? Entonces, claro, uno empieza a hacer estas cosas, a tomar buenas decisiones. Sigo estudiando y trato de rendir bien, o me salgo y me pongo a trabajar en cualquier cosa, pero me gano 300 y 400 lucas ahora. Claro, en este momento 400 lucas que ustedes le lleguen, las tienen en el bolsillo en este momento, es alta plata, pero en el largo plazo uno se da cuenta, sobre todo si uno tiene pareja, o si uno llega a tener hijos, o si uno quiere viajar o lo único que sea, pero puede que no, claro, no tiene la misma, no es lo mismo 400 lucas que 1.000.000 de pesos. Entonces, las buenas decisiones se esperan en este periodo que ya estén más consolidadas, que ya estén mejor estructuradas.
¿sí? ¿Qué otra cosa, por ejemplo, podemos ver en temas de buenas decisiones o tomar decisiones? Yo no espero que a usted, amigo mío, no le pase que su pareja lo llame a las 9 de la mañana y le diga: me siento mal, voy a venir a ver. Y uno va o no va, uno que dice. O sea, uno no debería estar viendo el celular a esa hora, a las 2 de la mañana, no debería estar durmiendo, pero pasa, pues uno dice: bueno, voy o no voy. ¿Sí? Y uno tiene que empezar, por lo tanto, como a ir tomando pequeñas, grandes decisiones. Se espera, por lo tanto, que en este periodo pensemos un poco mejor, y esto es muy bonito, cuando dice: el desarrollo moral depende principalmente de la experiencia. Se me dio la idea, pero la alcancé a agarrar la idea. ¿La puedo hacer participar? Brevemente, como ejemplo. ¿Qué opinas de la hipocresía? Ser hipócrita. Es que es feo. ¿Por qué es feo? Porque encuentro que es algo que me da desconfianza. Al menos si yo veo ese comportamiento en alguien, no me agrada y No, la verdad. no me agrada. ¿Y ya has escuchado a los adultos hablar si en el mundo laboral hay hipocresía? Sí, mi papá, por lo general, siempre me ha dicho como: tenés que estar clara de que cuando empieces a trabajar no va a ser un mundo tan diferente, o sea, sí o sí te vas a tocar con este tipo de personas y van escribiendo así como personajes que me puedo encontrar. Sí, mira, ¿qué les parece lo que dijo su compañera? ¿Están de acuerdo? ¿Lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? Sí, pues uno trata, cuando uno es joven, de ser lo más genuino posible, pues no ser hipócrita, dar cara, decir la verdad. Pero en el mundo laboral uno escucha eso, ¿no? Que hay gente hipócrita, hay gente que anda con el cuchillo bajo el poncho, por si te tienen que apuñalar por la espalda. En el trabajo no hay amigos. Yo la que he escuchado harto, a mí me dicen: no, en el mundo del trabajo no hay amigos. Somos compañeros de trabajo, le llamo bien, pero no somos amigos. Y yo que soy bien amistoso, como que las primeras veces no podía entenderlo, pero la gente tiene esa lógica. Entonces, como que la moral empieza a depender mucho de la experiencia, de las cosas como que uno va viendo. Esta cosa de ser honesto, no ser honesto, esto de gente que roba plata, ¿sí? Cuando está en el cargo directivo y se lleva sus buenas tajadas. Y uno ve y uno dice: chuta, pero se supone que uno no debería robar ni un solo dulce. Entonces, claro, el desarrollo moral, acá empieza a depender mucho el tema de la experiencia, y acá uno se empieza a encontrar incluso con situaciones, porque uno puede hablar de la experiencia a grandes rasgos, ¿sí? Pero, por ejemplo, se da mucho amigos que, por ejemplo, ustedes pueden tener, que ya son papás y que no se portan muy bien como papás. Entonces uno empieza a ver que en el fondo hay experiencias, pero también hay contextos. Hay situaciones en las cuales la moral va distorsionándose, como que no queda muy clara. Sin embargo, hay una respuesta para todo esto, para el desarrollo moral. ¿Me creen o no me creen? Si te creo, si usted sabe. Eso siempre es lo mismo, pero que uno sabe. Justamente la estructura valórica que uno tiene ayuda a tomar buenas decisiones en la vida y ayuda a la construcción de un desarrollo moral más contextual. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor tú dices: bueno, a ver, yo no quiero ser hipócrita en el mundo laboral, ¿sí? Pero esto no quiere decir que yo no pueda ayudar a la gente, por ejemplo, o en este caso, si me haya de mentir o no, pero lo cierto está en que hay un valor que yo puedo tener, y yo puedo ser una buena trabajadora, por ejemplo. Entonces, los valores, esta cosa, no tan solo están limitados al tema de si yo digo la verdad o no, ¿sí? Sino que justamente los valores reciben ese nombre porque nos dan, no es un valor en términos monetarios, nos dan el coraje
y la valentía para enfrentar situaciones donde la moral empieza a desdibujarse, como por ejemplo en situaciones donde hay hipocresía. Entonces, es bien interesante cuando uno empieza, por lo tanto, a pulsar con algunos valores, con los cuales, y claro, uno dice, ¿de dónde los puedo sacar? Bueno, hay varios que vienen de la familia, qué sé yo, pero también de lo que uno ha ido aprendiendo. Entonces, por ejemplo, cuando tú me dices, profe, que usted es el que sabe, yo podría decir, es que a lo mejor yo he vivido más y he estudiado más, pero siempre en el aula de clases el conocimiento se construye y tu experiencia es tan útil como la mía. Y esto, por ejemplo, que yo te estoy respondiendo así, tú puedes decir, el día de mañana, si a mí me toca estar haciendo clase, voy a decir lo mismo. Se transforma como un valor pedagógico, esta cosa de cómo uno va construyendo aprendizaje. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, claro, y acá aparece esta cosa, por la transición de la educación superior y el trabajo. Ustedes van a salir, pues si acaso, si quieren lo anotan ahí en sus cuadernos o memorícenselo en sus cabecitas. Pero el primer día de práctica es un día inolvidable para todo practicante, porque uno siente que no sabe nada. Como con esos 5 años de estudio, ¿para qué? ¿Para qué si estoy acá? Pero claro, lo que ocurre es que en unos años más, ustedes van a ser los más viejos, las más viejas de la cabeza. Van a estar en 5.º año. ¿Me siguen? Pero cuando ingresen a hacer la práctica profesional, ustedes van a ser los más chicos. Las más chicas. Yo me acuerdo por lo menos cuando entré a trabajar al centro médico, acá al Mega Salud, que ahora se llama Red Salud, y llegué el año 2003. Fue chistoso esa talla de paro, porque los varones tenemos como remoca ropa para ir a trabajar, pues las mujeres pueden ir con sandalias, que son sus vestidos, pero los varones no tenemos camisa manga corta, no tenemos la camisa manga larga para ir en verano. Lo sirve mucho. Pero yo llegué y me acuerdo que las enfermeras estaban conversando cosas de que una se había separado del marido y que tenía que ver la versión de alimentos para los hijos, la otra, en este caso su hijo había entrado a la universidad y yo no tenía hijos. Yo no tenía hijos, yo vivía con mi mamá, era como mi primer trabajo, y no tenía, o sea, no de tener deudas, pero no tenía las deudas que tiene una mamá o papá habitualmente. Entonces, yo recuerdo, claro, esa experiencia de haberme insertado como que era el más chico. Entonces, en este mundo, claro, uno sale, digamos, al mundo del trabajo y uno empieza como ustedes. En este caso, ustedes no son los más chicos, ni las más chicas, porque ustedes ya están en segundo año, ¿sí? Pero hay un proceso bien interesante que tiene que ver con el mundo del trabajo. Y lo que empieza a aparecer también, que tiene que ver con que la construcción del proyecto de vida personal está más claro que en la juventud. Vale decir, imaginemos que su compañera, ¿tu nombre? Valentina. Imaginemos que Valentina entra en su primer trabajo y le pagan 1.000.000 de pesos. Y les cuenta, oye amiga, ¿sabes qué? Encontré un trabajo, me pagaron un palito, me pagaron un palo, oye, que estoy feliz. Oye, ¿y qué vais a hacer? No sé, yo lo único que quiero es irme a vivir sola. Y le van a empezar a decir, ya, pero tenéis que ahorrar, comprar los muebles, qué sé yo. Sí, pero yo creo que de acá a 3 meses no voy a hacer. Porque como ahora mis papás les voy a pagar el internet, el agua, la luz, qué sé yo, bueno, van a imaginar que usted va a devolver la mano. Entonces, les voy a pagar eso, pero me ahorro unas 300 lucas mensuales y con eso me voy a comprar los muebles al Bio Bio, porque ahí hay como harta... poner al Bio Bio no es como ir a pasear, se lo vale el sí. Pero va a decir, claro, ahí me voy a comprar esas cosas. Oye, qué bien. Y su amiga, su compañera Valentina se va a ir feliz porque está soñando con que va a poder ahorrar plata, puede ser como esto, y va a decir, de repente, a ver, voy a ver en el Facebook, no, en Instagram, me llamo. En Instagram, ¿cómo está mi amigo? Y de repente aparece una oferta de la TAM, de la línea aérea, o sea, viaje. 300 lucas, 3 noches y 4 días a Cartagena de Indias, Colombia. 300 lucas, oye, pero esta cuestión es súper barata, po. Oye, qué buena, y va a empezar a soñar, va a empezar a soñar. De repente va a haber una propaganda de automóviles, oye, tan bonito este auto, ¿cuánto vale? 7 millones 8. Oye, pero si junto 4 millones de pesos y pago la mitad del auto, y va a empezar a soñar, va a empezar a construir. Pero me siguen, o sea, se da, por lo tanto, en esta
edad que uno tiene todo el ímpetu y toda la energía, no tan solo para soñar, sino que también como para ir construyendo el proyecto que ustedes van a querer. ¿Me siguen? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba recién saliendo del Mega Salud, todavía me acuerdo, porque cuando yo iba en el colegio, estoy hablando hace años, varios años atrás, ya voy a mirar esto, ya que son como hartos cuadros y la letra, yo pensé que se iba a ver más grande, pero ya lo voy a resolver. Pero miren, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, perdón por hablar de comida, pero acá en Santiago Centro ya obviamente se masificó, pero hay un local de completos, ya que venden obviamente otro tipo de sándwich, el Dominó. El Dominó es un local clásico, es rico, esa vienesa italiana con salsa verde, vienesa completa, así de, es rico. Y yo cuando estaba en séptimo básico, fue la primera vez que fui, pues, valía 210 pesos el italiano, o sea, el completo, 210 pesos. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Y yo me acuerdo la primera vez que fui, dije, yo voy a venir cuando pueda para acá. Cuando pueda voy a ver una arrancada. Pero después ya cuando estaba trabajando, yo decía, no, pues yo no voy a venir cuando yo pueda, voy a venir cuando yo quiera. ¿Sí? Cuando yo lo decía, y si no quiero pasar, no paso, así como ya como decidido. Pero claro, resulta de que todos estos proyectos empiezan a cobrar, en este caso, cursos. Yo le estoy hablando de esta parte económica, pero resulta que, por ejemplo, yo recuerdo haber tenido compañeras que lo que primero hicieron después de haberse titulado fue casarse. Lo primero que hicieron, no trabajaron, se casaron al tiro. Está bien, uno puede decidir casarse o no, pero ellas venían de familias donde la mujer tenía que casarse, pues apenas terminara de estudiar. Está dentro de la libertad, lo que sea. Hay parejas que se conocen en la universidad y que empiezan a elaborar todos los planes cuando, por ejemplo, que se quieren ir a estudiar a España, por ejemplo, o a Inglaterra, y planifican todo y se van juntos. Hay muchas cosas, pero los proyectos comienzan como a agarrar fuerza. Yo las primeras cosas que empecé a hacer, empecé a juntar plata, y me acuerdo que me compré un bajo, me compré un amplificador, junté platita para comprarme el autito, qué sé yo, y ayudé en mi casa. Me acuerdo cuando llegaba el día, yo vivía solo con mi mamá separados. Entonces había días domingos que a mi mamá yo le decía, no cocines, porque yo hoy día voy a ir te voy a invitar a almorzar. Ay, yo me sentía pero súper feliz como devolviendo la mano. Pero claro, porque uno tiene como esa posibilidad. Pero también está la posibilidad del desempleo, que uno no puede olvidar, ¿sí? El tema de empleabilizarse, le he hecho leña al fuego, no para ponerle. Siempre, claro, hay temas de currículum, pero también hay otros que dependen mucho de las relaciones que uno tiene, de las redes, de los vínculos. El hijo de, o que mi mamá conoce a alguien que trabaja en la municipalidad. Esos temas son relevantes también como para conseguir empleo. Si uno no los tiene, traten de ser buenos compañeros, buenas compañeras entre ustedes, porque el día de mañana uno no sabe si uno le va a tocar ir a golpear la puerta. Entonces van a decir, oye, pero Avarenca, pero si yo la conocía, si nos sentábamos juntos en la sala. Y pasan esas cosas. Entonces hay un tema también que tiene que ver con la empleabilidad, pero también con el desempleo. Miren, esto digamos como este cuadro, ya para hacer algo como más sintético, no es como para ir mirándolo tan en detalle, pero lo que sí es que empezamos a ver que ya no tan solo está la adultez emergente, que lo que a usted les va a tocar como etapa, ¿ya? Esta cosa de la llegada de los hijos. Voy a partir por preadultez, que fue donde estamos partiendo. El sujeto pasa digamos, de estar como sin muchos recursos hasta la capacidad, obviamente, de poder hacer lo que uno quiere. La adultez temprana la estábamos viendo recién, pero acá viene un tema que no es menor, es tema de adultez tardía, ¿no? Adultez intermedia, de realidad, y adultez temprana, ya, perfecto. Antes de llegar a esta cosa después de salir de la adultez emergente, pasar a la adultez temprana, como le llaman. A ver, yo estoy feliz con mi hija, ¿ya? Sin embargo, cuando estudiando psicología, no sé, como uno tiene una cosa como de vivir la vida diferente, qué sé yo, como postergando los planes. Hay gente que posterga los planes, hay otros que no, ¿sí?
pero la llegada de los hijos o de construir una familia empieza a aparecer como con más fuerza. Ustedes pueden decidir, por cierto, no ser papá o no ser mamá, eso está. Hay varones que a los 27 años se realizan vasectomía, sí, claro, vasectomía, se cortan digamos, el túbulo seminífero y no llegan más al espermatozoide. El tema de construir familia, por ejemplo, empieza a aparecer como otro hito. ¿Ustedes en sus piezas tienen algún adornito o no? ¿Algún póster? No tienen nada puesto. Ya. Pero si ustedes salen de la pieza, van a ver en la casa en la que ustedes viven que la gente tiene puestos muebles, platos, vasos, sillones, televisores, que es lo que han ido muchas veces construyendo a pulso en el tiempo. ¿Me siguen la lógica? Entonces, cuando uno va mirando todo esto, uno dice, chuta, pensar que mi mamá, no sé, voy a inventar la situación. De repente a algunas mamás que no les cuesta mucho, les va bien comprar un televisor y listo. Pero a otras que no, fue como a pulso, fue como que se endeudaron, unas 3 cuotas, comprar el televisor y los sillones los van a renovar después, lo que sea, pero todo pensando en construir el propio espacio. Que para allá voy con este tema de cuando les decía lo de sus piezas. Porque si ustedes empiezan a mirar con quienes viven, se dan cuenta que ellos han hecho un camino largo. De la alfombra que compraron, de los platos que compraron, la lámpara que está en un determinado lugar, la ropa que han ido comprando, el proyecto de la casa propia o de los departamentos, lo que sea, pero empiezan a ser parte, por lo tanto, de lo que se va construyendo. En esta etapa, por lo tanto, de la adultez temprana, empezar a formar familia, empieza, por lo tanto, a darse todo un proceso en esta cosa que les decía, creatividad versus estancamiento. Valentina ya a lo mejor le va bien y conoce a su pareja, empiezan a vivir juntos, empiezan con un perrito y en algún momento, Valentina va a empezar a ver que sus amigas se embarazan, empiezan a tener hijos, que su amiga con la que creció y carreteó en la universidad muchas veces, ahora ya está en tareas de maternidad, entonces ella le dice, oye, ¿sabéis que salgamos a tomarnos un trago? Pucha, no puedo porque el Tomasito no lo puedo dejar solito. Y qué mala, va a decir mejor sola. Pero todo esto tiene que, claro, la mentira decir, chuta, ¿y qué hago? ¿Soy mamá o no soy mamá? Y luego hago su pareja, oye, ¿te gustaría que nosotros, no sé, tuviéramos acá un bebé entre nosotros? Y ahí empiezan a pasar temas que para también donde voy a comentar ahora, que se da obviamente por este tema del acuerdo de unión civil, cuando los gays y lesbianas también pueden como contraer un vínculo, digamos, un vínculo legal. Y hay gente que se quiere casar y otros que no se quieren casar. Si no todos los gays, no todas las lesbianas se quieren casar. Valentina, ¿te gustaría casarte? Pero voy a hacer un pequeño ejercicio. ¿No somos 3? Sí, bueno, yo estoy casado, pero ya. ¿Le gustaría casarse? Sí. ¿Le gustaría casarse? Sí. ¿Le gustaría casarse? Sí. ¿Le gustaría casarse? No. ¿Le gustaría casarse? No. Aquí llevamos 3 que se casarían, 2 que no, 3 y 3. ¿Le gustaría casarse? ¿Le gustaría casarse? No, ya. Tenemos, por lo tanto, yo estoy viendo, ya, tenemos 3 personas, digamos que entre comillas, hemos creído en el matrimonio, y hay 7 que no. ¿Ven? ¿Me siguen? Y hasta ahí todo bonito, está todo bonito, ¿cierto? Pero vamos a imaginar que su compañera que quiere casarse se encuentra con una pareja que le dice, es que yo no creo en el matrimonio porque en la monogamia es una cosa en la cual yo no creo, y su amiga se va a sentir mal. O ustedes que dicen que no, nosotros no nos vamos a casar y se encuentran con una pareja que sí se quiere casar y que está pensando en tener familia. Vamos, esa es la Yo, por ejemplo, sí me casaría, pero tampoco es como algo que yo ponga como un requisito. O sea, si yo encuentro una persona que yo ame y esa persona no se quiere casar, pero sí mantener una relación que va acorde a lo que son mis ideales y funcionamos bien así, yo cedería en no casarme, si tampoco es algo de bien malo. A ver, dale, Valentina, vamos, gracias. Vamos, Valentina. O sea, es como lo mismo, pero a la inversa. O sea, yo no me quiero casar, pero si llega alguien que sí quiere y nos llevamos bien,
compartimos otras cosas, proyectos, y lo propone, y en realidad no me imagino la vida sin esa persona, sería como bien. Bueno, ¿y usted está de acuerdo con sus compañeras? Sí, porque yo creo que casarse no es algo así como se pudo ver antes, así como obligatorio, o no, siento que es muy de la decisión de la pareja, y si yo estoy con alguien que no quiere y yo quiero estar con él, siento que es como una fiesta de la pareja, del amor, de la celebración, yo lo veo así, entonces si yo estoy con alguien que no llega a querer ir, pero yo sigo amando a esa pareja, puede seguir tratando a una persona. Es que algo como que se construye en pareja. Sí. Entonces, dependiendo de la pareja, uno ve si sí, si no, cómo se van a dar las cosas. ¿Y cuánto tiempo hay que estar en pareja para casarse? Creo que para eso no hay un tiempo, porque hay gente que está como un año pololeando, 6 meses, la nada, y se casan. Ya, al contrario, Hay gente que lleva 10 años y no se ha casado. En el caso que cuando estuve trabajando, tenía un compañero de trabajo que llevaba con la polola como 15 años. Y aún no se casaban y le preguntaban siempre en el trabajo por qué no se casaba, y él decía que no encontraba necesario casarse, siendo que ellos como pareja estaban bien y se podía tomar como que ellos estaban casados, porque vivían juntos pero no tenían como ese anillo. Mira, y una de las cosas que me parece que, porque bueno, es una clase que justamente no nosotros. Que o sea, es que igual, por ejemplo, yo conozco casos de que en realidad a veces el casamiento no va por si las personas se aman o no, porque pueden tener un hijo incluso, y más que nada se casan y para tener mejor, a ver cómo lo puedo explicar, como tramitar mejor las cosas, como no sé, para la casa o incluso para pagar los estudios. Hay parejas que están casadas y por el hijo se divorcian y se les hace más fácil pagar el estudio y incluso no pagan. Mira, por ejemplo, lo que ustedes están comentando, a lo mejor no sé si ustedes sabían, pero antiguamente si uno nacía en una pareja que no estaba casada, uno era un hijo, ¿era natural o ilegítimo? Natural parece. Sí, sí, en el fondo sí, uno era un hijo natural, no era un hijo legítimo, que legalmente tenía implicaciones, sí, tenía implicaciones. Una de ellas, por ejemplo, tenía que ver con el tema del apellido. No sé, la legislación obviamente ha cambiado y ha avanzado mucho. Antiguamente, por ejemplo, no existía el divorcio, existía la nulidad. Yo creo que no era lo mismo. Esta cosa como de casarse o no casarse tiene una serie como de implicaciones legales. Y ahí por eso, cuando yo les muestro lo del enfoque integrativo, es que justamente el casarse da ciertos beneficios y ciertos derechos. Hay una cosa que a mí no me ha gustado mucho ver, porque lo he visto tanto de cerca como también de lejos, pero cuando fallecen los abuelos y empiezan el tema de las herencias, empieza a aparecer ese tema de quiénes en este caso nacieron bajo ese régimen y quiénes no. Quiénes tienen más derechos y quiénes tienen menos derechos. Acá una de las cosas que cuando uno empieza a ver con el tema de estudiar la adultez, y sobre todo en esta cosa cuando uno habla de matrimonio, de casarse o no casarse, y por eso la gracia del acuerdo de unión civil, porque de una u otra manera cubre legalmente a los hijos. Pero antiguamente los niños no tenían derecho a llevar el apellido del papá, si no es que había un acuerdo como en este caso, como el casarse. Ahora, son temas, y no estoy acá haciendo como propaganda al matrimonio ni nada por el estilo, yo me resistí por decirlo así, pues, pero claro, uno va conociendo cosas, experiencias. Yo me casé con separación de viernes, como dicen ahí. Pero claro, esta cosa de separación de bienes, hay otras familias que no, como que se separan como con bienes comunados, no sé. Digo, para que se note que yo no manejo tanto el tema, pero lo que sí es que se dan, que hay una serie de implicaciones legales que van cursando, en este caso con los adultos, y que tienen también efectos en los niños y en las niñas, en cómo van creciendo. Y estas cosas desafortunadamente se ven cuando hay herencias de por medio. Y ahí uno empieza a ver de quién tiene más derechos y quién no. ¿Habían escuchado esas historias o no? Y son súper complejas esas historias. Porque además pueden aparecer, y lo que a veces ha ocurrido, es que aparecen en el funeral gente que uno no conocía. Dice, no, si yo
yo soy hijo de este caballero, pero ¿cómo? Si tú nunca estuviste con nosotros, no, es que a mí nunca me reconoció. Y ahí empiezan batallas legales, justamente por temas de herencias. ¿Sí? Sí, sí, esas cosas. Entonces, para ir redondeando la clase de hoy día, voy a terminar con esto que la adultez tardía, con el tema de adultez mayor, que hay varios detalles que uno de repente va desconociendo. Por ejemplo, que dentro de los accidentes más frecuentes que tienen los adultos mayores están los accidentes por fracturas a la cadera, porque se caen en la ducha, se caen en el baño. Muchas veces esta cosa de tener una tina, que a uno le da lo mismo, hoy día que uno es joven, uno salta, que se yo, y se mete a la ducha, para unos adultos mayores no, la movilidad cambia y por lo tanto esa tina le puede causar problemas. Y una de ellas resbalarse, caerse y fracturarse la cadera. O sea, la cadera, o sea, le puede estar 6 meses en recuperación. Además, el mundo no tiene mucha paciencia con los adultos mayores. Entonces, es como que, como dicen acá en Chile, es triste llegar a ser viejo. A veces no debería pasar, pero pasa. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando chico, en otra casa que viví, veía que habían dos abuelitas, dos adultas mayores, que vivían juntas, y siempre pasaba que una dejaba fuera a la otra, la dejaba fuera, y la otra como que le golpeaba la puerta y decía, ábreme, ábreme, y no pasaba nada, y a mí me causó, yo tenía como 6, 7 años, y a mí me causaba gracia, y como, lo que pasó, pero, claro, empecé a crecer y empecé a ver que algunos adultos mayores el tema de la memoria empezaba a fallar. Hoy día el Alzheimer es más comentado, pero antiguamente el Alzheimer no era un problema de salud tan mencionado como es hoy día. A quienes nos ha tocado ver gente con Alzheimer, ya sea de cerca o de lejos, uno ve el tremendo impacto que se produce en una familia, no tan solo por el deterioro cognitivo, en este caso a nivel de memoria, sino también por el cambio que se produce a nivel de la familia, porque este adulto mayor hay que cuidarlo. A ustedes les va a pasar y nos van a ver en Instagram o en Facebook a amigos socializando campañas porque mi abuelito salió y no volvió. Y hay que colocar muchas veces pestillo en la casa, pero también esto puede poner en riesgo al adulto mayor porque en caso de incendio no puede salir. Apareció este tema de las pensiones, o sea, ya estaba de todas formas, pero se ve como que es muy poco el dinero que reciben. Y a veces, claro, la gente no tiene mucha, no sé si llamarle paciencia o cariño. Entonces, claro, algunos adultos mayores tienen este tema que es la soledad no deseada. Yo lo he visto ahora con mi mamá, que cuando yo voy a llevar a mi hija, mi mamá me espera, así, me espera ansiosa a verlo, es como un panorama importante. Y claro, yo veo, chuta, ya falleció un tío, en su vida ya fallecieron, digamos, sus papás, mi abuelo en este caso, ella está cerca de la jubilación, y ya vamos a llegar a ese tema también cuando empecemos a hablar de una cosa es jubilar con una buena pensión, y otra es cuando no es así, y otra es cuando hay personas que no tienen más vida que el trabajo, y se pueden ir a pique cuando no están trabajando. Entonces, vamos a ir mirando, y como yo les decía, para ir redondeando la casa hoy día, cómo vamos a ir visibilizando todas estas cosas que están vinculadas con la vida del adulto mayor y con la vida de los adultos en general. Yo me acuerdo, por eso les decía, para cerrar, cuando estaba estudiando psicología, con 19 años, estaba en psicología del desarrollo, porque así se llamaba antes la asignatura, cuando empecé a ver esto, empecé a visibilizar más a mi mamá como mujer, lo empecé a visibilizar como la niña que después ahora tenía que criar, que tenía que cumplir con horario. La empecé a visibilizar, la empecé a ver. Yo no le daba casi ningún problema, se enojaba igual a ella. Pero yo decía, chuta, ¿cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha cambiado? Con sus desilusiones amorosas, con problemas económicos, con no.
Hay que recordar que los papás y las mamás de uno fueron niños, fueron adolescentes, fueron jóvenes, igual que ustedes, igual que yo, y ahora tienen una vida más construida, con diferentes edades, por supuesto. ¿Qué tal me ha parecido la clase hoy día? Venir para acá. ¿Sí? Le agradezco obviamente y los insto, y la insto a que cuando tengamos que hablar de cosas, opinen. Siempre obviamente como con respeto acá, porque de repente uno se encuentra con opiniones dispares, como que uno tiene con otros compañeros, con otras compañeras, pero este es el espacio como para que sigamos construyendo formación universitaria. O sea, igual yo quería acotar que en realidad todo ese tema de la vejez, igual la película de la gente todo como que lo abarca muy bien. Sí, me han dicho que... Y que además también pasa eso que yo igual tampoco como que la he visto muy bien así como a ponerme en serio a verla, pero igual lo poco que vi, como que igual me hace mirar a mi mamá y que en realidad no quiero esas cosas para ella. Mira qué bonito lo que dice. Imagínense teniendo 70 años y que sus propios hijos, su propia hija le están llevando, bueno, ya no se llaman hogares de ancianos, se llaman establecimientos de larga estadía, ELEAM, creo que esa es como la sigla que tienen ahora. Pero imagínense que ustedes se lo están llevando para allá. Y todo lo que ustedes construyeron en su vida, ya no viven en la casa, sino que lo dejan en un lugar. Ahora sí que tienen Alzheimer, a lo mejor no se van a dar cuenta, por supuesto, pero claro, lo que muestra la gente todo es toda esa vida, gente que estuvo viviendo, que tuvo hijos, que ahora está en otro lugar. Por lo menos mi abuelita me dijo, no, yo jamás me voy a ir para allá. Mi abuelita falleció por problemas de salud o complicaciones, pero ella se quedó hasta el final en su departamento. No quiso, ni siquiera quiso vivir con... Ah, no, debe ser alguien que con el celular prendido. A ver. Ya, bueno. Pero claro, ella no quiso ni siquiera irse a vivir con mis tíos. Quiso quedarse solita en su departamento, porque esto es lo que yo luché, y esto es lo que yo quiero, y acá quiero morir. Así me dijo, sí, pero súper tranquila mi abuelita. Pero qué bueno como lo que comentas, porque también podríamos aprovechar de ver alguna peliculita ahí como para visibilizar algunas cosas para ustedes. ¿Ya? Oigan, tengan muy buen regreso. Lamento los inconvenientes que por cierto, no dependieron de mí. Bienvenido a la Universidad Central, bienvenido a mi casa, por decirlo así. Estoy tan enruquido por esa noticia. Chiquillos y chiquillas, los que están allá en la casa, que estén muy bien. Y bueno, la próxima semana conozco al próximo grupo. ¿Se quieren despedir de sus compañeros, de sus compañeras? Ya están durmiendo. No, ya están durmiendo, ¿cierto? Ya terminaron de desayunar, de ver buenos días a todos y descansar. Cuídense, chiquillos, cuídense, chiquillas. Nos vemos. Bonito Igual, día. profe, que esté muy Chao, bien. profe, cuídese igual. Chao, profe. Cuídese. Chao,